¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda el licenciado César Fernández y conmigo estaremos revisando justamente ese tema que corresponde a la elaboración de registros asociados a gráficas de control de calidad. Para la sesión programada para esta oportunidad, en el momento que ustedes deseen pueden hacer las consultas que crean conveniente, de repente algún comentario o algo de repente que no haya podido quedar claro. La idea de participar en el club de calidad es tratar de estandarizar un poco algunos criterios, algunas metodologías y sobre todo las formas de trabajo. Primero mediante ustedes y después que ustedes lo puedan ir replicando poco a poco en sus lugares de trabajo. Esto en realidad es un trabajo constante, es un trabajo que no es tan sencillo, toma tiempo y mucho más si en cada laboratorio existen una gran cantidad de personal, ¿no? De personas que realizan estos análisis clínicos. Si nosotros llevamos esta información a nuestra práctica diaria, de repente por ahí podemos encontrar algunas situaciones que sabemos pueden ser un poco generales, pero cuando ya vamos a la evaluación específica, podemos encontrar ciertas diferencias o hasta discrepancias. La idea justamente de participar en el club de calidad es que se están tocando temas generales asociados al laboratorio clínico, pero el principal objetivo es buscar estandarizar criterios y con ello poder tomar una mejor decisión con respecto a algún procedimiento de medición que nosotros estemos controlando. Bien, con respecto al tema que vamos a tratar en esta oportunidad, elaboración de registros asociados a gráficas de control de calidad, ¿qué cosa vamos a ver? Dentro del temario que tenemos preparado, lo primero es consideraciones generales para el procesamiento de los materiales de control. Sabemos que existen materiales de control para pruebas cuantitativas, para pruebas cualitativas. Independientemente de cuál sea la aplicación, nosotros debemos tener algunas consideraciones en cuanto de repente a su conservación, a su preparación y al procesamiento de los mismos. Vamos a hablar brevemente sobre ello. Otro punto a revisar son las referencias para la elaboración de las gráficas de control. Si nosotros conversamos con nuestros colegas cómo elaborar una gráfica de control de calidad, por ahí podemos encontrar información que de repente no esté estandarizada. De repente algunos me dicen, es suficiente con 8 puntos para poder elaborar una gráfica de control. De repente otro colega me puede decir, no, necesitamos 10 puntos. De repente otro colega nos dice, necesitamos 20 puntos. O de repente otro colega nos dice, necesitamos 30 puntos para poder elaborar esta gráfica de control. Entonces, justamente citar referencias nos quita la duda de saber cuánto es la mínima cantidad de datos que requerimos para poder elaborar estas gráficas de control y también lo vamos a responder en esta sesión. Otro punto a tratar es la elaboración de las gráficas de control de calidad interna. Y estamos tratando de englobar laboratorios que tienen distintas realidades, ¿no? Dentro del club de calidad. Hay laboratorios que tienen poder adquisitivo y ellos, por ejemplo, pueden adquirir programas o que vienen con software de manejo en comparaciones interlaboratorio, es decir, programas ya automatizados, que estos programas me generan las gráficas de control. Otra situación puede ser que las gráficas de control nosotros lo llevemos directamente en la gráfica que genera el mismo analizador, es decir, en el mismo equipo. Y otra situación es que nosotros elaboremos nuestras propias gráficas y usualmente nos apoyamos en las plantillas de cálculo de Excel. Bien, entonces la idea es tratar de englobar todo ello y para esta oportunidad vamos a trabajar con plantillas de Excel. ¿Por qué? Porque es lo más común de trabajar, porque en realidad es más sencillo también de poder aplicarlo y que todos los laboratorios pueden tener ese acceso, ¿no? Ya no estamos restringiendo que por ahí requiero algún programa complejo, un programa estadístico y todo lo demás, no. Lo llevamos en plantillas de Excel para que todos lo podamos manejar tranquilamente. Y por último, ¿qué información es necesaria que nosotros debemos registrar cuando procesamos nuestros materiales de control y lo evaluamos en la gráfica de control de calidad, ¿no? Es decir, para dar la validez a nuestra corrida analítica del día
y después de ello procesar la muestra de los pacientes. Bien, entonces todas estas preguntas, todas estas situaciones, vamos a conversarlas en esta noche. Ya saben que en cualquier momento pueden hacer las consultas que crean pertinentes. Vamos con el punto número 1, que es consideraciones generales para el procesamiento de los materiales de control. Nosotros en el laboratorio clínico tenemos distintas áreas y cada una de las áreas, con las pruebas que están asociadas, va a tener diferentes materiales de control. Recordemos que los materiales de control van a ser soluciones que pueden estar listas para usar o pueden ser soluciones con material liofilizado, es decir, cuando lo reconstituimos, vamos a tener esta suspensión, esta solución, que va a tener analitos que nos va a servir para poder controlar nuestra prueba. Entonces, todo ello, nosotros para poder estandarizar con su preparación, requerimos tener información del fabricante, ¿no? A través de los insertos. Si son materiales que ya vienen listos para usar, debo saber cómo lo voy a conservar. Si son materiales que requiere alguna preparación, ¿no? Son materiales liofilizados, necesitamos por ahí materiales o pipetas volumétricas para poder dispensar el volumen adecuado que me dice el fabricante en su respectivo inserto. Se espera que estas pipetas estén calibradas para que me garantice el volumen que nosotros vamos a aspirar y posteriormente vamos a dispensar en estos materiales de control. Porque si nosotros como laboratorio clínico no partimos de lo básico, es decir, de tener instrumentos calibrados, la reconstitución de esos materiales de control no va a ser la adecuada. Y por lo tanto, cuando procese estas alícuotas día a día en el analizador que quiero evaluar, las mediciones pueden estar bien, como me pueden salir alteradas o me pueden salir con desvíos. Y no necesariamente va asociado a que el equipo esté trabajando mal, a que los reactivos sean inestables. Muchas veces se deben a que hemos preparado mal nuestros materiales de control porque nuestras pipetas no están calibradas. Entonces, eso es algo muy importante, muy básico, que nosotros no debemos olvidar nunca. Y después, bueno, como les comentaba, leer los insertos, ¿no? De cada material de control, que siempre ahí nos coloca información importante de cómo lo vamos a conservar. Si son materiales listos para usar, por ejemplo, los controles de hematología, cada casa comercial me indica cuánto tiempo es estable una vez aperturado ese juego de control. Debemos respetar siempre esas fechas de caducidad y no procesarlas fuera de las mismas. Si procesamos materiales de control fuera de la fecha de caducidad, nuevamente los valores que nosotros vamos a obtener no nos garantiza realmente que sean los correctos y tampoco podemos decir que los equipos están fallando, porque ya estamos fuera de la fecha de vigencia de esos materiales de control. Para el caso de los materiales que son liofilizados y nosotros los reconstituimos, debemos también tener en consideración cómo lo vamos a conservar. Si son refrigerados, si son congelados, y además de ello saber qué analitos son más estables que otros y por cuánto tiempo una vez que hemos generado las alícuotas lo vamos a conservar. Toda esa información depende de la casa comercial y están en los insertos. ¿De acuerdo? Eso es algo que nosotros debemos empezar a tomar en consideración. Cuando no sé algo o cuando no me acuerdo de algo, debo ir a la fuente primaria. Si estamos hablando de materiales de control, me voy al inserto. Por eso es importante que los insertos estén disponibles siempre en las áreas de trabajo. A veces vienen los insertos en forma física, ¿no? En los mismos envases, en los mismos paquetes de los materiales de control, o a veces nosotros lo podemos descargar de manera electrónica. Cualquiera sea el formato, debe estar siempre disponible para poder leer. Les comentaba la conservación. Es importante. Si son materiales que según el fabricante me dice que debe estar refrigerado, debo tener una conservadora en refrigeración y la temperatura debe estar oscilando siempre según la indicación del fabricante. Si son materiales de control que los puedo congelar, saber cuál es la temperatura adecuada. Para ello también se requiere que estos equipos de conservación nosotros de manera diaria debemos controlar, ¿no? Controlar la temperatura interna. Para eso nos apoyamos de los termómetros. Se espera también que esos termómetros estén calibrados para que me garanticen la medición que voy a obtener día a día
de las mediciones que vamos a realizar dentro de estos equipos de conservación. Con ello estamos garantizando que tenemos una buena preparación de los materiales de control y una buena conservación. Cuando los materiales de control están bien conservados, después ya viene el procesamiento en sí. Los materiales de control nosotros lo vamos a procesar dependiendo de nuestro esquema de planificación. Como mínimo, se procesan 2 niveles de control una sola vez al día, pero esta es la práctica básica, la práctica mínima que deberíamos hacer. Procesar como mínimo 2 niveles de control una sola vez al día. Eso siempre y cuando la metodología que estamos evaluando, es una metodología estable. Es una metodología que tiene un comportamiento muy parecido entre los días, que no tengo constantemente desvíos. Pero si mi metodología es muy inestable, y eso ustedes lo van a ver cuando procesen sus materiales de control y a cada rato tenga muchos desvíos. Entonces, eso me indica que la metodología es muy inestable. Si mi metodología es muy inestable, el procesamiento una vez por día va a quedar muy corto. Es decir, no voy a controlar de manera adecuada. En esas situaciones podríamos aumentar el procesamiento de los materiales de control a más de una vez por día. Puede ser 2 veces o puede ser 3 veces. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender de la estabilidad de cada prueba. La idea de procesar estos materiales de control es que estos materiales de control me van a decir qué tan estable está mi procedimiento de medida en el momento que nosotros vamos a procesar los materiales de control. Si en ese momento nuestro sistema está bien estable, me garantiza para poder procesar la muestra de los pacientes. Pero si nosotros procesamos los materiales de control y tenemos desviaciones, me está diciendo que nuestro sistema no es estable, que está teniendo algún problema, ya sea por equipamiento, ya sea por reactivos o por alguna otra situación que amerita ser primero revisada, corregida, repetir los materiales de control y si los controles salen aceptados, recién procesar la muestra de los pacientes. Entonces, por eso es importante procesar los materiales de control. Se espera que los materiales de control trabajen de una manera similar a la muestra de los pacientes. A esta propiedad se le conoce como conmutabilidad, es decir, que los materiales de control reaccionen de la forma más parecida al procesamiento de las muestras de los pacientes. Entonces, esto ya es responsabilidad de las casas comerciales, de los fabricantes, y usualmente para la gran mayoría de las pruebas que nosotros controlamos en el laboratorio clínico, trabajamos con materiales que son conmutables. ¿En qué áreas todavía no se ha podido lograr esto? Por ejemplo, en hematología, todavía no tenemos una matriz de sangre entera humana, porque como saben, la sangre entera tiene células, y las células con los días empiezan a deteriorarse, se empiezan a lisar. Entonces los materiales de control todavía no pueden tener células humanas dentro de su contenido. Se están simulando algunas partículas o algunas células muy parecidas, ¿no?, a las del humano, pero todavía no es un 100%. ¿En qué otra área no podemos tener materiales conmutables? Todavía, por ejemplo, en gases en sangre. Aquellos que trabajan con gases en sangre, cuando pasan los materiales de control, son ampollas de solución acuosa. Pero nosotros, ¿qué cosa procesamos en los analizadores de gases en sangre? Procesamos muestras de pacientes de sangre arterial, es decir, sangre total. Pero el control no es sangre total, mucho menos sangre arterial. Es una solución acuosa que trata de simular una muestra de paciente, ¿no? Pero hasta el momento todavía no se ha podido desarrollar a nivel de fabricantes materiales de control que trabajen de una misma, que tengan la misma composición de la muestra de los pacientes, ¿no? Esperemos que con el tiempo se pueda desarrollar. Pero eso no invalida de que nosotros procesemos esos materiales de control, porque me dan la información necesaria para nosotros poder decir que nuestra plataforma analítica es estable y con ello poder procesar, si es que salen en sus rangos de aceptación, las muestras de los pacientes sin ningún problema. Bien, para el procesamiento de estos materiales de control, se espera que sea procesado en condiciones de rutina. Si todos los días hacemos el mantenimiento de nuestros equipos en la mañana,
y después del mantenimiento procesamos materiales de control, se supone que lo debemos hacer esto de manera constante. Si hacemos algún cambio de algún consumible o algo, se supone que lo debemos trabajar de la misma forma. Se espera que los materiales de control sean procesados como si fuesen muestras de pacientes, ¿no? Porque la idea es eso, ¿no? Que simule muestra de paciente. No se debe dar algún tratamiento diferencial al material de control. Es lo que se espera. Lastimosamente, para algunos materiales de control, todavía no podemos llegar a esta situación. A veces requerimos darle un tratamiento diferencial a los materiales de control, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento. Y por último, una vez que ya hemos procesado el material de control, y esto es algo importante, ¿no? Revisar el valor obtenido para poder validar la corrida analítica. Les había comentado que como mínimo requerimos 2 niveles de control. Por lo tanto, día a día, estas 2 mediciones, como mínimo, debo enfrentarlas en la gráfica del control de calidad, la gráfica de Levin y Jenning, tener criterios de aceptación para poder validar la corrida analítica de ese momento. Y con ello aperturamos la corrida analítica, procesamos muestras de pacientes y se espera que para poder garantizar las muestras de los pacientes, ¿no? Esas mediciones que obtenemos después del control de calidad aceptado, debemos nuevamente procesar materiales de control para cerrar esa corrida analítica y si los controles de cierre también salen aceptados, me garantiza que las mediciones de los pacientes entre paso de control y paso de control son confiables. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo eh, necesario, algo básico que debemos siempre recordar. ¿Cómo vamos a elaborar una gráfica de Levin y Jenning? ¿No? Y aquí vamos a responder justamente la pregunta de ¿qué referencias existen? Y les voy a colocar para esta oportunidad 2 referencias, que en realidad son referencias que ustedes lo pueden obtener fácilmente. Por ejemplo, la primera viene del libro del Dr. Westgard, Prácticas Básicas de Control de Calidad, en su tercera edición. Dentro de del capítulo 3 de este libro, nos habla del control de calidad, el gráfico de control de Levin y Jenning. Este libro va a estar colgado también en la plataforma virtual para que ustedes la puedan descargar, ¿no? De manera gratuita y la puedan leer. Entonces es un libro que en realidad para aquellos laboratorios que recién están empezando con el control de calidad les va a servir mucho, ¿no? Hay mucha teoría que es básica y eso nos abre al mundo del control de calidad, ¿no? ¿Cómo empezar? Entonces dentro de este capítulo 3 nos dice este párrafo. Se asume que los materiales de control fueron previamente seleccionados y analizados en su laboratorio, o sea, en nuestro laboratorio, para obtener un mínimo de 20 medidas durante un periodo de al menos 10 días. Entonces, eso es lo que nos recomienda el doctor Huesca, tener 20 mediciones y estas 20 mediciones se pueden obtener en un mínimo de 10 días. Lo ideal que sería que estas 20 mediciones sean obtenidas en días diferentes, es decir, en 20 días. ¿Para qué? Para poder obtener información en condiciones de rutina de nuestro laboratorio. Esto aplica para nivel 1 y aplica para el nivel 2, por ejemplo, de una glucosa. Si estamos en el área de hematología, estas 20 mediciones aplicaría para el nivel 1, para el nivel 2 y también para el nivel 3, por ejemplo, de las plaquetas. Entonces, estamos obteniendo información en condiciones de rutina de nuestro laboratorio. Y cuando hablo condiciones de rutina, ¿qué cosa estamos evaluando? La infraestructura, es decir, las condiciones de trabajo, monitoreo también del aire acondicionado, de la temperatura ambiente, porque eso también tiene un impacto grande en las mediciones. Evaluamos el comportamiento de los equipos con los reactivos y con los consumibles propios para poder realizar el examen. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante que debemos siempre recordar. Obtener información en nuestras propias condiciones. La otra referencia viene dada por la guía de la CLCI, la C24, en su cuarta edición. Esta es la versión última. Esta es una guía que nos habla del manejo estadístico del control de calidad para procedimientos cuantitativos. He copiado una parte de la guía y lo vamos a traducir solamente en los puntos que nos interesan.
Nos menciona, cuando no se dispone de estimaciones históricas, se refiere a control de calidad, las estimaciones iniciales para la desviación estándar se obtienen midiendo al menos 20 puntos en días separados. Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que nos dice el doctor Wessler. Las mediciones obtenidas en el estudio de asignación de valor inicial deben representar el procedimiento de medición en su estado estable en control. Las condiciones para el estudio deben imitar la operación de rutina lo más fielmente posible. En otras palabras, me dice, trabaja como normalmente lo vienes haciendo. Si el día lunes hay un analista, hay un operador, el día martes hay otra persona, el día miércoles hay otra persona, ok, así es las condiciones de rutina de ese laboratorio. Así debemos obtener las 20 mediciones. Si otro laboratorio tiene un turno fijo, ¿no? Una persona que va todas las mañanas, de lunes a sábado, y es el responsable del procesamiento del material de control, entonces esa es su condición de rutina. Esa persona debe obtener 20 mediciones en los distintos días, ¿no? Para poder acumular esa información. Pero ojo, que el turno mañana procese los materiales de control no excluye de responsabilidad al turno tarde o al turno noche, si lo tuviese. La idea es que todos conozcan cómo está el comportamiento del control de calidad. Y nosotros sabemos que esa es una práctica que muy pocos laboratorios lo siguen, ¿no? Como que todos tratamos de soltar un poco de responsabilidad y decir, no, el control se pasa en la mañana, así que cualquier cosa, pregúntale a esa persona. Pero en realidad ese no es el sentido de manejar un control de calidad, ¿no? La idea es manejarlo las 24 horas y en todo momento. Un equipo puede presentar fallas en la mañana, en la tarde, en la noche, y la persona que está en ese momento de procesar los materiales de control, validar su corrida analítica. Para ello se debe tener los criterios bien claros de cómo poder validar esta corrida analítica. Otro punto es, se construye una gráfica de Levin y Jennings a partir de las mediciones para cada material de control que se está evaluando. Como les comentaba, como mínimo 2 niveles. Si estamos en otras áreas, por ejemplo, en inmunoensayos o de repente en hematología, serían 3 niveles de control. Sí o sí debemos procesar cada uno de manera independiente y obtener la información. Bien. Una vez que hemos procesado esos 20 datos, ¿no? Ya les puse las referencias, ya estamos sacando algunos mitos, requerimos como mínimo 20 mediciones. En el peor de los casos, lo puedo obtener en 10 días eh, continuos, ¿no? 10 días, es decir, 2 réplicas por día, y en el mejor de los casos, una medición por día, es decir, en 20 días. Una vez que tenemos esta información, ¿qué cosa vamos a calcular? Con estas 20 mediciones, para cada nivel de control, vamos a calcular un promedio. Ustedes ya conocen la fórmula del promedio, sumatorio de datos entre la totalidad de datos, y después el desvío estándar. Entonces, estas fórmulas nosotros ya las tenemos insertadas en las hojas de cálculo de Excel, así que no es necesario aprenderlas, pero de todas maneras le coloco como referencia. Bien, ya tenemos háganle cuenta que ya tenemos las 20 mediciones. Ahora empezamos a calcular nuestra media y nuestro desvío estándar. Recuerden que la media y desvío estándar han sido formados con los 20 puntos, ¿no? Las 20 primeras mediciones para cada nivel de control. Para poder generar límites de control a un desvío estándar, lo que vamos a hacer es, a la media le vamos a sumar una vez el desvío estándar, ¿no? Estamos con el límite de control superior a un desvío estándar. Para generar el límite de control inferior a un desvío estándar, lo que vamos a hacer es, límite de control inferior a la media le vamos a restar una vez el desvío estándar. Y con eso ya tenemos este otro límite. Para generar a 2 desvíos estándar el límite superior, vamos a multiplicar por 2 el desvío estándar y le sumamos a la media. Y para obtener el límite de control inferior a 2 desvíos estándar, a la media le vamos a restar 2 veces el desvío estándar. Lo mismo vamos a hacer para el tercer desvío estándar. A la media le vamos a sumar 3 veces el desvío estándar, límite de control superior. Y para el límite de control inferior, a la media le vamos a restar 3 veces el desvío estándar. Bien, con esta información ya tenemos los datos necesarios para poder elaborar nuestra gráfica de Levin y Jennings. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda?
Estamos tratando de avanzar poco a poco para poder entenderlo. Hemos partido en el caso del laboratorio no tenga información histórica del control de calidad interno, es decir, un laboratorio que recién ha implementado una metodología con un equipamiento y no tengo ningún dato, recién estoy trabajando. Entonces, como mínimo requiero 20 puntos y calculo media de desvío y genero los respectivos límites alrededor de la media en términos de desvíos estándar. ¿Qué pasa si el laboratorio ya tiene información histórica? Entonces la guía, por ejemplo, la C24 me dice que puedo utilizar la información histórica para poder calcular el desvío estándar representativo en condiciones de rutina. Y lo único que debería actualizar es la media. ¿De acuerdo? Eso trabaja para laboratorios que ya tengan información histórica. Por ejemplo, si estoy en el área de química y tengo un lote de material de control que lo he venido trabajando durante 3 meses, entonces durante todo ese periodo de tiempo ya tengo datos, más de 20, tengo bastantes datos, con los cuales nosotros podemos establecer un desvío estándar. Ese desvío estándar va a ser representativo de ese lote de material de control. Cuando nosotros aperturamos un nuevo lote de control, si es de la misma marca, de la misma casa comercial, lo más probable es que el valor medio del nuevo lote sea muy parecido al lote que estamos acabando, ¿no? Que de repente no va a ser igual, pero va a ser muy parecido. Entonces, el chance que nosotros tenemos es que podemos utilizar ese desvío estándar histórico y solamente actualizamos la media del nuevo lote. Como recién voy a procesar una vez, puedo utilizar de manera provisional la media del inserto hasta que acumule 20 puntos y actualizo esa media. Pero el desvío estándar ya lo estoy tomando del lote anterior, porque ya tengo información histórica. Entonces, hay que tratar de aprovechar esa información histórica para no empezar de cero cada vez que cambiamos de lote de material de control. Bien, entonces son algunas recomendaciones que ustedes la pueden considerar. Bien, seguimos avanzando. Una vez que ya hemos generado los límites de control, aquí por ejemplo tenemos los datos ya obtenidos, promedio, desvío estándar, y elaboramos nuestra gráfica. Para elaborar la gráfica, usualmente en el eje X inferior se coloca el número de días, por ejemplo, de cada mes, y en el eje Y las concentraciones o los valores que nosotros vamos a tomar para poder establecer, por ejemplo, nuestro valor medio es 1.48. Como ya hemos generado los límites a un desvío estándar, los tenemos acá, a un desvío, a 2 desvíos y también a 3 desvíos estándar. Esto, por ejemplo, sería una gráfica. Tenemos que colocarle el título para una TSH, las unidades de medida y el nivel que nosotros estamos evaluando. Sería para el nivel 1. Lo mismo haría para el nivel 2 y si tengo un tercer nivel, haría con los datos para el tercer nivel de control. Bien, entonces esto es algo que sabemos ya cómo trabajarlo, ¿de acuerdo? Hay otras gráficas que me simplifican un poquito para poder minimizar, ¿no? Es decir, no tener muchas gráficas que nosotros tengamos que evaluar día a día, sino quiero consolidar. Por ejemplo, ¿no? Para el TSH, si tengo 3 niveles de control, no quiero tener 3 gráficas diferentes, quiero tener una sola gráfica. Y en esa gráfica quiero que se evalúen los 3 niveles de control. Ok, entonces es otra forma de cómo puedo plasmar la información de mi control de calidad. Si nosotros queremos graficar una sola gráfica para más de 2 o 3 niveles de control, ya no lo tenemos que hacer en función a la concentración o a las lecturas, sino tenemos que trabajarlo todo en función al desvío estándar. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hacer un ejercicio. Eje X tenemos los días del mes. En el eje Y tenemos justamente la media, que se espera que la media sea representativa para el nivel 1, para el nivel 2 y, por ejemplo, para el nivel 3. Y aquí ya no vamos a poner las concentraciones, sino vamos a poner de frente los desvíos estándar. Para poder utilizar esta gráfica, recurrimos al valor Z. ¿Qué cosa es el valor Z? El valor Z va a ser un valor que va a salir justamente
de la distancia que existe entre cada dato que vamos a obtener con respecto a la media, a su respectiva media, pero en términos de desviación estándar. ¿De acuerdo? Así vamos a calcular el valor Z. Entonces, como todo se va a mover en función al desvío estándar, vamos a tener la media a un desvío, a dos desvíos y a tres desvíos estándar. El valor Z lo vamos a calcular así. Valor obtenido menos la media sobre su respectivo desvío estándar. Esto se va a aplicar para cada nivel de control. A ver, no entiendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con este ejercicio espero que quede claro. Por ejemplo, acá tenemos una hemoglobina, unidades gramos por decilitro. Y tenemos para el nivel 1, el valor medio es 9,5. ¿De acuerdo? Valor medio, es decir, mi promedio para nivel 1, 9,5. Datos de control de calidad interno. Y tengo su respectivo desvío estándar, 0,2. Entonces ya sé qué información voy a tener para cálculo del valor Z. Ya tengo la media, que para el nivel 1 vale 9,2, y el desvío estándar vale 0,2. Para el nivel 2, la media 12,2 y el desvío estándar 0,3. Entonces, cuando quiera calcular el valor Z para el nivel 2, ya sé que la media vale 12,2 y el desvío estándar vale 0,3. Y para el nivel 3, la media es 16,4, desvío estándar 0,4. Ya sabemos que cuando queremos calcular el valor Z para el nivel 3, el valor medio vale 16,4 y el desvío estándar vale 0,4. ¿Qué me hace falta? El valor obtenido. Y ese valor obtenido va a ser independiente para cada nivel de control. Por ejemplo, un valor obtenido. Vamos a trabajar para el nivel 1. Quiero trabajar con esta gráfica en el cual podamos cruzar niveles. Y tenemos para el nivel 1 el valor obtenido en el día 1, 9,3 gramos por decilitro. Ok, con este valor calculemos el valor Z. Sería valor obtenido 9,3 menos su respectiva media. Para el nivel 1 la media es 9,5. Sería 9,3 menos 9,5. Como mi valor obtenido está por debajo de la media, el signo va a ser negativo. Va a ser menos 0,2 y esto lo voy a dividir entre el desvío estándar del nivel 1, que vale 0,2. Sería menos 0,2 entre 0,2 y con eso calculamos el valor Z, que viene a ser 1. 1 gramo por decilitro. Recuerden porque eso está en unidades de medida. ¿Qué significa esto? Si lo queremos graficar, ¿cómo lo vamos a graficar? Para ello vamos a tener esta leyenda que para el nivel 1 vamos a asignarle el color verde. Por lo tanto, tengo el valor Z menos un desvío estándar. Cuando voy a la gráfica, tengo la media y el valor para el día 1 caería por acá. Por debajo, un desvío estándar. Ya hemos calculado el valor Z. Lo mismo vamos a hacer para el nivel 2. El valor obtenido para el día 1 en el nivel 2 fue 12,2. Reemplazamos 12,2 menos la media 12,2, acá sería 0, entre su desvío estándar 0,3. Todo número entre 0, perdón, 0 entre cualquier número me va a dar igual a 0, por lo tanto el valor Z vale 0. Para el nivel 2 le vamos a colocar un color azul. Como el valor Z vale 0, significa que el punto justo va a coincidir con la media. ¿De acuerdo? Porque mi valor obtenido fue 12,2 y mi valor promedio también es 12,2. Por lo tanto, no tengo ningún desplazamiento en términos de desvío estándar. Tengo 0 desvíos estándar asociados. Para el nivel 3, valor obtenido 16,6. Reemplazamos 16,6 menos la media 16,4. Esto me da 0,2 entre 0,4. Cálculo me da 0,5. Y está positivo porque mi valor obtenido está por encima de la media que estamos tomando como referencia para el nivel 3. Para este nivel 3 vamos a ponerle color rojito. Y como me dice 0,5, tengo acá la media, tengo un desvío estándar positivo, 0,5 estaría aquí, ¿no? En la mitad.
¿Ok? Entonces ahí ya tenemos graficado. Para el día 1, en una misma gráfica, ya tenemos los 3 niveles de control. Y es así como nosotros podemos elaborar esta gráfica. Tengo las dos alternativas, ¿no? Llevarlas de manera individual por cada nivel, o en su defecto, manejarla en una sola gráfica todos los niveles que pueda tener. Puedo tener 3 niveles, 4 niveles, o de repente solamente 2 niveles. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros vamos a trabajar esta gráfica. Les había comentado que para darle validez a la corrida analítica necesitamos tener un esquema de control de calidad. Y va a ser dependiente del desempeño de la metodología. Asumiendo que esta hemoglobina tenga un buen desempeño, o sea, que sea una metodología estable, es suficiente procesar 3 niveles de control una sola vez al día, cada 24 horas, y la regla de control va a ser 1,3S. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenga un punto, ya sea del nivel 1, del nivel 2 o del 3, que supere 3 desvíos estándar, va a ser un rechazo. Y ante un rechazo debemos hacer un análisis de causa y corregir ese evento. Bien, entonces, háganle cuenta que ya tenemos varios días, ¿no? Ya hemos trabajado para el día 1, ahora para el día 2, y así podemos llevar durante varios días. Como acá tenemos ya el valor del valor Z, estos son los valores Z, ya están calculados, empezamos a graficar. Para el día número 2, para el nivel 1, 2,3. Día número 2, color verde, 2,3 estaríamos por acá, ¿no? Entre 2 y 3. El nivel 2 sería 1,5 positivo, estaríamos acá. Y para el nivel 3, 0,4, caeríamos por acá. Para el día número 3, 1,5, 0,8, estaríamos por acá. Y 1, estaríamos aquí. Para el día número 4 ya tengo un valor Z negativo. Menos 0,2 para el nivel 1. Para el nivel 2, menos 1,1. Estaríamos por aquí. Y para el nivel 3, 0,5. Recuerden que estos son desvíos estándar, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos graficado. Y así nosotros vamos a graficar día tras día. Si todos mis datos obtenidos están, ninguno de ellos supera 3 desvíos estándar, es decir, ninguno me sale por encima de 3 o está por debajo de 3, todos estos puntos son aceptados. Es decir, estamos validando nuestra corrida analítica del día. ¿Qué pasa cuando tenemos un punto que supera 3 desvíos estándar? Por ejemplo, acá. En el día 7 tengo un punto que superó 3 desvíos estándar. ¿Cuánto es este valor? Me voy al día 7, nivel 1, y tengo menos 3,2. Quiere decir que hemos superado 3,2 desvíos estándar. Es una regla de rechazo. Y entre una regla de rechazo o entre un evento que superó el esquema de planificación, debemos rechazar esa corrida analítica, hacer un análisis de causa y tratar de corregir ese evento. Después, repetir el material de control y evaluar la nueva medición. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces vamos a apoyarnos ahora de una plantilla que se trabajó en Excel para poder generar los registros respectivos cuando por ahí tenemos algunos eventos fuera de control. Esa plantilla que ustedes visualizan se trabajó en hoja de cálculo de Excel, en la cual nosotros vamos a tener, por ejemplo, en la primera pestaña, un calculador inicial para poder generar la gráfica de control. Aquí, por ejemplo, vamos a tener asociados para el nivel 1. Tenemos acá el día de procesamiento o el número de puntos. Y aquí nosotros vamos a colocar las pruebas, ¿no? Por ejemplo, una glucosa y a su costado una hemoglobina. Les había comentado que como mínimo necesitamos 20 puntos. Entonces aquí nosotros vamos a tener 20 puntos para la glucosa nivel 1 y 20 primeros puntos para la hemoglobina nivel 1. Esta plantilla, si nosotros seguimos bajando, tengo para colocar más datos, pero de manera inicial vamos a trabajar con 20 puntos.
En la parte inferior, ustedes visualizan que dice media, desvío y coeficiente de variación. Entonces, automáticamente, la plantilla me va a calcular la media con los datos que nosotros vamos a insertar acá. Por ejemplo, la media de los 20 primeros datos, el desvío estándar y después el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Lo mismo que se hace para la glucosa, se va a hacer también para la hemoglobina. Calculamos la media, el desvío y el coeficiente de variación. Para elaborar nuestra gráfica solamente necesitamos el valor medio y el desvío estándar. El coeficiente de variación es una información referencial nada más, no nos va a servir para elaborar la gráfica. Bajamos un poquito y tenemos para el nivel 2. De igual manera tenemos la glucosa, ahora los valores son más grandes, 20 puntos para el nivel 2 y la hemoglobina también para su nivel medio. En la parte inferior calculamos de igual manera el promedio y el desvío estándar para los dos parámetros. Si seguimos bajando, tenemos un calculador para el nivel 3. En este caso la glucosa ya no tengo información, pero sí para la hemoglobina, porque manejamos 3 niveles de control. Tenemos el promedio, el desvío estándar. Recuerden que como mínimo son 20 puntos. Si tengo más puntos, mejor todavía, porque esta información se hace más robusta, más consistente. Ok, entonces la primera pestaña es un calculador auxiliar, ¿no? Un calculador inicial para poder generar nuestras gráficas. Cuando ya quiero elaborar la gráfica, paso a la segunda pestaña. Por ejemplo, acá tengo una gráfica para una glucosa, es decir, para 2 niveles de control. Aquí tenemos información general del laboratorio, que contempla el nombre del laboratorio, el área, el reactivo, el equipo, el lote de material de control, número de serie del equipo, unidades y el periodo que vamos a monitorear. En la segunda parte vamos a tener información del material de control, si tengo 2 o 3 niveles de control, el número del lote y la fecha de caducidad. En esta otra parte vamos a colocar el esquema de planificación. Si esta prueba la controlamos con una sola regla, es decir, 1-3S, de repente la controlamos con 2 reglas, de repente tiene una multiregla, vamos a colocar cuántos niveles son suficientes o son necesarios para poder controlar la prueba y cuántas veces al día vamos a procesar. Si es 1, significa que vamos a procesar una sola vez al día, ¿no? Si es 2, significa que vamos a procesar el material de control de repente cada 12 horas. Vamos a ponerle 1 como mínimo. Niveles, vamos a poner, como estamos hablando de una glucosa, 2 niveles de control, y asumiendo que la regla de control sea 1, 3S. ¿De acuerdo? Esa es nuestra regla de control, nuestro esquema de planificación. Después vamos a tener información para el análisis estadístico mensual. Aquí nosotros vamos a colocar, ¿no?, la información de referencia, y esto va a depender del material de control que ustedes estén empleando. Si es un material de fabricante, es decir, un material de control de calidad interno, de primera opinión, es decir, lo elabora el fabricante del mismo equipo y de reactivo, este valor medio para nivel 1 va a estar en el inserto de material de control, y este valor medio para nivel 2 va a estar en el inserto de material de control. Si tengo un tercer nivel, lo coloco acá. Si nuestro material de control trabaja o participa en un esquema interlaboratorio, aquí el valor de referencia va a ser la media del grupo de laboratorios participantes. Colocaríamos la media del grupo para el nivel 1 y la media del grupo para el nivel 2. Después vamos a generar esta información estadística. En esta parte de aquí, que dice nivel 1, nivel 2 y nivel 3, tengo la media y el desvío estándar. Esta información es importante, porque de esta información va a depender la elaboración de la gráfica. Por ejemplo, ¿este valor de dónde viene? Como les comentaba, estos datos me van a servir para elaborar la gráfica. Debe venir de manera inicial
de los primeros 20 puntos que nosotros hemos obtenido tanto para el nivel 1 como para el nivel 2. Por lo tanto, esta información lo vamos a tomar, vamos a ponerle igual, me voy a la primera pestaña, busco el nivel 1 y quiero que me jale este valor. ¿De acuerdo? Que me jale el valor medio con estos 20 puntos. Me jaló ese valor y el desvío estándar igual. Acá le vamos a poner igual y que me jale este desvío estándar para el nivel 1. Ok, ese va a ser la media para el nivel 1 y este va a ser el desvío estándar. Lo mismo hacemos para el nivel 2. Le ponemos igual y ahora bajamos hasta el nivel 2, que jale el nivel 1 y también que jale el desvío estándar. Entonces, como se dan cuenta, estos datos ya vienen de los primeros 20 puntos. Una vez que tenemos esta información, ya podemos elaborar nuestra gráfica. Para ello vamos a tener aquí, por ejemplo, la cantidad de puntos. La cantidad de puntos va a depender de los días de meses, perdón, de la cantidad de días que tenga cada mes y también de cuántas veces vamos a repetir el material de control de repente de cada evento que se pueda presentar. Por ejemplo, si tenemos mantenimientos preventivos, vamos a procesar el control en la mañana y de repente el mantenimiento preventivo vino al mediodía o vino en la tarde. El ingeniero para hacer la revisión. Después de esa revisión del mantenimiento preventivo, vamos a tener que procesar otra vez los materiales de control. Entonces, para un día vamos a tener 2 procesamientos. De repente tenemos otra situación en la cual el equipo presentó alguna falla, nosotros lo pudimos corregir y después de esa corrección requiere nuevamente procesar el material de control. Entonces, para esas situaciones vamos a tener que en más de un día podemos tener 2 valores de control o de repente hasta 3. Aquí estamos colocando que hemos obtenido un valor por día, ¿no? Tenemos 1 de abril, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esta parte de acá son los valores obtenidos por nosotros. Para el nivel 1, mis mediciones día a día, y estas son las mediciones para el nivel 2. Vamos a tener toda esa información hasta el día 20. Como ustedes ven, estos primeros 20 puntos van a ser los mismos, o ya se imagina que van a ser los mismos que están en el calculador inicial, que están aquí, porque son los 20 puntos con los cuales hemos obtenido nuestro promedio y nuestro desvío para el nivel 1, 20 puntos para el nivel 2, hemos obtenido nuestro promedio y nuestro desvío estándar. Por lo tanto, son los mismos datos. ¿De dónde va a empezar a cambiar? A partir del día 21. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, queremos agrandarlo al día 21, 21 de abril, y con esta información nosotros vamos a empezar a graficar, ¿no? Para hacerle seguimiento y ver el comportamiento de nuestros materiales de control. Ahorita vamos a colocar este dato. Antes de eso, de estas columnas que tenemos acá, que son valores obtenidos, tenemos la gráfica considerando el valor Z, ¿no? Recordemos que el valor Z me dice a cuántos desvíos estándar está mi valor obtenido de la media de referencia, pero en términos de desviación estándar. Lo mismo para el nivel 2. Valor obtenido, a qué distancia está del valor de referencia, pero en términos de desviación estándar. Y lo bueno es que trabajando con el valor Z, en una sola gráfica tengo los 2 niveles de control. Si le damos doble clic para saber la fórmula, en realidad es sencillo. Para poder calcular el valor Z del nivel 1, ¿cómo lo trabajaría? Sería 92, valor obtenido para el día 1 de abril del nivel 1, menos la media del nivel 1 entre el desvío estándar del nivel 1. Si le damos doble clic, ustedes ahí tienen la fórmula. 92 menos la media entre el desvío estándar. Como nosotros queremos que la media y el desvío estándar sean iguales para todos los cálculos, porque eso no va a cambiar, lo único que va a cambiar es el valor obtenido día a día, vamos a fijar las celdas
de la media y fijamos la celda del desvío estándar. Por lo tanto, ahí están fijadas y lo único que cambia es el valor obtenido día a día. Lo mismo que hemos hecho para el nivel 1, hacemos para el nivel 2. Sería valor obtenido 289 menos la media 289 entre el desvío estándar 3.22. Ahí, como ven, sale 0. Igual fijamos la media y fijamos el desvío estándar, porque eso no va a cambiar. Una que tenemos esos datos fijados, lo que hacemos es arrastramos, ¿no? Nos ponemos a un costadito de esto y jalamos para que la fórmula se vaya copiando. Y lo vamos a jalar hasta el final. ¿De acuerdo? Acá me salen otros valores, a pesar que no tengo datos, pero esto ahorita se va a corregir. Entonces ya tengo hasta el día 20, ya tenemos los valores Z. La gráfica, ustedes la tienen en la parte inferior. Aquí, por ejemplo, tengo la glucosa. Tengo los primeros 20 puntos. Y ese es el comportamiento que tengo, tanto para el nivel 1, que es de color verde, y el nivel 2, que es de color rojo. Recuerden que 0 es la media, el valor ideal. Tengo a más menos un desvío, más menos 2 desvíos y más menos 3 desvíos estándar. ¿Cuál es la regla de control para poder validar mi corrida analítica? Acá la habíamos colocado 1.3s. Significa que cuando revisamos nuestra gráfica, ni el nivel 1 ni el nivel 2 deben superar ni 3 desvíos, ni tampoco deben estar por debajo de 3 desvíos. Si se dan cuenta, todos están aceptados. Y están aceptados justamente porque la gráfica se elaboró con los primeros 20 puntos. Ahora vamos a trabajar a partir del día 21. Hagan la cuenta que ustedes, para su nivel normal de glucosa, nivel 1, este es su comportamiento, y llegaron a procesar su control y ahora les dio 85. Como ya tienen fijados las fórmulas, colocan acá el valor y este dato, que es el valor Z para el nivel 1, se tiene que recalcular. Si se dieron cuenta, le puse 81 y ahora mi valor Z es 3 menos 3.4. Significa que 81 se encuentra a menos 3.4 desvíos estándar de la media para el nivel 1. Si eso lo quiero ver en la gráfica, voy acá. Vamos a generar el dato. Acá, por ejemplo, como no me genera el día 21, ¿qué me falta hacer? Solamente es arrastrar los datos, ¿no? Para que me grafique todos los puntos. Y ahí ya me va a graficar hasta el día 31. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿no? El punto obtenido fue menos 3.4. No lo estamos viendo. Lo que vamos a hacer es ampliar esto. Ya no quedarnos con 3 desvíos, sino nos vamos a ampliar ahora que la gráfica me genere desde menos 4 hasta 4 desvíos estándar. Bien, con eso ya puedo ver que en el día 21 para el nivel normal, aquí está el puntito, está superando 3 desvíos estándar. Significa que este es un valor de rechazo. Vamos a ver el nivel 2, asumiendo que el nivel 2 me salga 294. Tengo 1,6 desvíos estándar. Me voy a la gráfica, día 21, el nivel 1 ya sé que está rechazado, pero el nivel 2 está aceptado porque no ha superado 3 desvíos estándar. Cuando tenemos esta situación, que un nivel sale rechazado, otro no, ¿a cuál debemos corregir? ¿Al que está rechazado o al que está aceptado? ¿Cuál de ellos se debe corregir? ¿El que está rechazado o el que está aceptado? La idea es corregir justamente el que está rechazado, ¿no? Porque aquí está el problema. El otro de repente está bien. Cuando tenemos esta situación, lo más probable es que se deba a algo puntual asociado a este nivel. De repente un tema de homogenización, de repente un tema específico del nivel 1. Cuando tenemos un evento que afecta a los dos niveles de control, ahí podríamos decir de repente que es un tema asociado a equipamientos o de repente a reactivos, ¿no? Porque ya está repercutiendo en los dos niveles de control.
Entonces, eso es algo que ustedes, en función a su experiencia, ya saben qué acciones tomar. Háganle cuenta que aquí se debió de repente a una mala aspiración del material de control, ¿no? Que la pipeta del analizador de repente por ahí se obstruyó o no aspiró el volumen correcto, aspiró menos. Ustedes de repente por ahí ejecutan una, un lavado, ¿no? Un lavado, una limpieza, y después procesan el material de control. ¿De acuerdo? Van a procesar el material de control. La idea de llevar informes o registro de control de calidad interno es que me sirva la información estadística que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Porque al final vamos a tener una información mensual. Si nosotros consideramos este punto de 85, que ya hemos visto que está rechazado, con 3 menos 3.4 desvíos estándar, si no lo borramos, va a afectar mi estadística mensual. Lo que debemos hacer es corregir ese valor. Para eso ustedes en este formato tienen una opción aquí que es observaciones o comentarios. Y en el día que está afectado, por ejemplo aquí en el 85, acá van a colocar, por ejemplo, nivel 1. Pueden colocar valor obtenido igual a 85 miligramos por decilitro. Entonces aquí coloca, se rechaza la corrida analítica porque saben que ese valor está rechazado. Ustedes si desean, aquí le pueden colocar, ¿no? Se realiza lavado y se repite control. Se repite control para el nivel 1. Entonces, una vez que ustedes ya han hecho esa ejecución, este 85 ya lo puedo borrar de acá. ¿Por qué ya lo puedo borrar? Porque aquí queda trazabilidad. Ya lo estoy colocando en esta parte. No significa que ese 85 nunca existió, porque en realidad sí existió. Y ya sé que tuve un rechazo. Para temas de auditoría, esta información es importante, no se debe borrar. Entonces, por lo tanto, queda registrado en esta parte. Y lo que nosotros vamos a hacer es, con el dato corregido, con ese dato que vamos a repetir, ¿no? Se espera nuevamente que el valor obtenido, vamos a colocarlo acá. En vez de 85 lo vamos a reemplazar, por ejemplo, que ahora me salga, de repente me sale 90, y si se dan cuenta, se actualizó el valor Z, ahora es 0. Si me voy a la gráfica, 21, ahora el nivel 1 me salió acá, justo en la media. Entonces con eso ya estamos superando ese evento de rechazo previo. Y aquí ya puedo validar mi corrida analítica. Nivel 1, ok. Nivel 2, ok. Validamos corrida analítica, procesamos muestra de pacientes. Pero ojo, recuerden que ese punto alterado, punto rechazado, no se debe borrar. Debemos tener esta evidencia. ¿De acuerdo? Y le colocamos el nivel que está afectado. Seguimos avanzando. Por ejemplo, acá le colocamos al siguiente día, 22 de abril. El nivel 1 me salió 93. Me fijo el valor Z, 2.1, ok, aceptado. Y el nivel 2, por ejemplo, que me salga 300. Valor Z, 3.4. Superó 3 desvíos estándar. Recuerde que nuestra regla de control es esto. Ningún punto debe superar 3 desvíos estándar. Aquí tengo 3.4. Si nos vamos a la gráfica, vamos a tener esto. Día 22, nivel 1, estoy acá, pero el nivel 2 ha superado 3 desvíos estándar. Este sería rechazo. De igual manera, colocamos la información. Ahora acá va a ser asociado al nivel 2. Y el valor obtenido aquí fue 300, ¿no? 300, se rechaza la corrida analítica. Y ustedes acá hacen la acción que crean conveniente, ¿no? Puede ser un lavado, puede ser de repente, no sé, ¿no? Un cambio de reactivo, de repente el reactivo se está acabando. O en el peor de los casos pueden calibrar, ¿no? Recuerden que la calibración va a afectar a los dos niveles de control. Después de haber ejecutado su acción, ¿no? Después de haber hecho su acción correctiva, ustedes van a repetir el control.
¿no? Después de ejecutar la acción correctiva que amerite, se repite el material de control. Como ya tengo acá el valor 300, tengo la trazabilidad del dato, aquí ya lo puedo eliminar. Y al repetir, por ejemplo, el valor que me salga 287. Cuando evaluamos el valor Z, ahora tengo menos 0.6. Como no superó 3, estamos aceptados. Si vamos a la gráfica, tenemos para el día 22 nivel 1 y tengo el nivel 2. Ambos están aceptados porque no superan ni 3 positivo, ni tampoco 3 desvíos estándar negativo. Corrida analítica aceptada, procesamos muestra de pacientes. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si, por ejemplo, en el día 23, aquí, tengo un valor de 87, tengo menos 2 desvíos, aceptado, y para el nivel 2, tengo un valor de 292, 93. Tengo un valor Z de 1.3. Ambos están aceptados, ¿no? Si queremos ver la gráfica, estamos acá día 23, menos 2, aceptado, y acá tenemos por encima de 1 también aceptado. Pero justo el día 23 le toca mantenimiento preventivo a nuestro equipo. Entonces, si se dan cuenta, después del mantenimiento preventivo, háganle cuenta que esos controles ustedes los procesaron a las 8 de la mañana y salieron aceptados, pero el mantenimiento preventivo, el ingeniero viene, no sé, a las 3 de la tarde. Lo que vamos a hacer es, ese mismo día, ampliamos, después del mantenimiento preventivo, procesamos los materiales de control, ¿no? Para darle conformidad al mantenimiento. Y asumiendo que el material de control ahora me salga 94, tengo un desvío estándar, un valor Z de 2.8, también está aceptado. Y para el nivel 2, por ejemplo, tengo 291, 0.6. ¿No? Aquí le ponen en comentario, se realiza mantenimiento preventivo, ¿no? Que esos son los programados. Y esos son los mantenimientos programados, ¿no? Del analizador. Y los materiales de control han salido aceptados. Entonces, para un mismo día, tiene doble paso de material de control. Entonces, aquí no hay ningún problema. Para temas estadísticos, me interesa que nosotros contemos cuántos puntos tenemos. Al final, por ejemplo, de un mes. ¿Cuántos puntos tenemos? Si hasta aquí ya tengo que 23 se ha repetido, ¿no? El 23 de abril. Y abril, por ejemplo, tiene, ¿cuántos meses tiene? ¿Cuántos tiene? 30 días, ¿no? Abril. Sí, tiene 30 días. Entonces, si nosotros jalamos los datos, aquí me quedaría hasta el día 30. Aquí podemos ir completando la información, ¿no? Por ejemplo, ahora me sale 92, nivel 2 me sale 286, valores aceptados. Recuerden que esto es lo que manda, ¿no? Si acepto o rechazo. Cuando vean ustedes uno de estos valores que superan 3 positivo o 3 negativo, por debajo, sería rechazo. Aquí tengo aceptación, voy al día 25, me salió 94, y aquí 292, igual también están aceptados. Voy al otro día, me sale 86, y aquí me sale 285, igual también están aceptados. Voy al día 27, 90, y aquí me sale 288, ok, aceptados. Por ahí puedo tener 1.24 y puedo tener 294 también están aceptados. 89. Aquí puedo tener 289. También está aceptado. Y en el día 30, por ejemplo, el último día del mes, nosotros procesamos en la mañanita nuestros materiales de control. Aquí me salió 93. Y en el segundo nivel me salió 294. También están aceptados. Entonces, hasta aquí no tengo ningún evento, no registro nada porque no hubo ningún incidente, pero estos materiales los procesamos en la mañana y el equipo presentó fallas de repente al mediodía. Entonces, lo que tocaría es procesar una vez más el material de control el día 30,
Y una vez que se corrige, aquí por ejemplo, no equipo, presenta falla, pero se soluciona a nivel de usuario, es decir, a nivel de nosotros. Este comentario lo dejamos ahí, ¿no? Y procesamos nuevamente los materiales de control. Aquí le vamos a colocar, se procesan materiales de control para dar aceptación. Y los materiales de control, vamos a colocarle acá otra celda. Asumiendo que el material de control repetido me salga ahora 87. Vamos a darle el mismo formato. Y el nivel 2, ahora me salga, a ver, 285. Vamos a darle el mismo formato. Aquí lo que hacemos es arrastramos solamente para que copie la fórmula. Ya copió. Ya tenemos los valores. Menos 2 y menos 1.2. Si se dan cuenta, los valores están aceptados. Cuando ustedes vayan a la gráfica, van a ver que la gráfica no lo va a jalar porque nos quedamos en el día 21. Le dan clic en esta parte, en cualquier parte de la gráfica, y lo único que tienen que hacer es jalar esta parte de lo que está resaltado de azul para que considere el punto último que estamos insertando. Si se dan cuenta, ya lo agrego. Y ahora tengo un punto 20, un punto 32. No significa que abril tenga 32 días, sino significa que en abril hemos repetido en el día 30 2 veces y también en el día, ¿en qué día repetimos? En el día 23, ¿no? Hemos tenido 2 veces el procesamiento de control justamente por los mantenimientos o por la falla que se presentó. Como para nosotros, para fines estadísticos, necesitamos saber cuántos puntos hemos obtenido durante este mes. Necesitamos justamente hacer el conteo. Y para ello, en la parte inferior, aquí por ejemplo, vamos a considerar cuántos puntos tenemos. Para ello, en el lado izquierdo, tenemos número de puntos. Tenemos estos puntos y vamos a llevarlo, vamos a arrastrarlo hasta el último punto, hasta aquí. En total tenemos 32 puntos. Para que esto empiece a contar de manera automática, nosotros vamos a trabajar acá con la función. Le ponemos igual la función contar a. Esta función de acá, contar a. Y seleccionamos todos los datos que quiero que me cuente, desde el día 1 hasta el último. Nos quedamos hasta acá. Y automáticamente me va a generar la cantidad de datos que tengo. En este caso tengo 32. Ha sido fácil poder llegar a este valor. ¿De acuerdo? Entonces, este dato lo vamos a necesitar para poder llenar otros registros. Y ahí tenemos nuestra gráfica de la glucosa. ¿No? Recuerden que si tenemos un punto por encima de 3 o por debajo de 3, rechazamos la corrida, corregimos. Y anotamos todos los eventos en esta parte de acá. En observaciones, después recuerden que necesitamos colocar información de quién procesó los materiales de control y quién es el responsable de la verificación de ese procesamiento, ¿no? Darle aceptación a los materiales de control. Ok. Y para generar la información estadística acumulada mensual, ya sé que esta información es del inserto del fabricante, ahora vamos a calcular nuestra media, desvío, coeficiente de variación y sesgo. Después nuestro error total. ¿Cómo calculamos la media? Nos colocamos en la celda, le ponemos la función promedio, igual promedio, y vamos a seleccionar nuestros datos para el nivel 1. Todos los datos, incluyendo hasta el punto 32. ¿De acuerdo? Todos los datos. Enter, ese es mi promedio para nivel 1. Estamos llenando esta fila, nivel 1. El desvío estándar, de igual manera. Desvío estándar, seleccionamos todos los datos del nivel 1. Ya tengo el desvío estándar. El coeficiente de variación, ustedes saben que va a ser igual a la media, perdón, al desvío estándar entre la media, y esto lo multiplicamos por 100. Tengo un coeficiente de variación de 2.39
El sesgo, ¿cómo lo vamos a calcular? Recuerden que el sesgo es la distancia que existe entre un promedio, es decir, un número repetido de mediciones, un promedio, comparado contra un valor de referencia. En este caso, el valor de referencia está dada por la media del inserto. ¿Qué tan distante o qué tan distante está mi promedio de ese valor de referencia? Por lo tanto, aquí lo vamos a calcular en porcentaje. Si quiero calcularlo en concentración, sería fácil, ¿no? Sería nuestro valor promedio, 90.3, menos la referencia 89. Ese sería el sesgo en concentración. Pero si lo quiero llevar a porcentaje, va a ser igual, la resta de ambos, pero esa diferencia, ¿qué porcentaje es de este 89, ¿no? Que es mi valor de referencia. Cuando lo quiero llevar a la fórmula va a ser igual. Mi promedio menos el valor de referencia, cierro paréntesis, entre el valor de referencia, justamente para saber qué porcentaje es, y por último lo multiplicamos por 100 para llevarlo a porcentaje. 90.3 y 89. El sesgo que tengo es 1.4%. Si solamente lo quiero tener en concentración, tendría que restar. Sería 90.3 menos 89 y eso nos da 1.3. 1.3 miligramos por decilitro. Pero si lo quiero llevar a porcentaje sería 1.3. ¿Qué porcentaje es de 89? Que es la referencia. Sería 1.4%. Lo mismo que hemos hecho para el nivel 1, hacemos para el nivel 2. Aquí nos colocamos y ponemos la función promedio. Colocamos los datos del nivel 2. Ojo, estoy colocando los datos obtenidos, no el valor Z, los datos obtenidos. El desvío estándar, de igual manera, el nivel 2. Calculamos el coeficiente de variación, desvío estándar entre la media, y lo multiplicamos por 100. El sesgo, que ya saben cómo sale, nuestra media menos valor de referencia, entre valor de referencia y lo multiplicamos por 100. Y ya tengo los datos, tanto para nivel 1 como para nivel 2. El error total, ¿cómo lo calculamos? El error total va a ser igual a 2 veces el coeficiente de variación y le vamos a sumar una vez el sesgo. Por lo tanto, vamos a tener igual 2 por coeficiente de variación y le sumamos el sesgo, ¿no? Para cada nivel. Para el nivel 1 tengo 6.18 y para el nivel 2 voy a tener 2 por coeficiente de variación, 1.15 más sesgo, y esto nos da 3.81. Ya tenemos el error total. Nivel 1 y nivel 2. El error total se estima justamente para nosotros poder dar aceptación o rechazo a nuestras mediciones. En términos de error total. Para saber si esos errores no son tan grandes, es decir, no tienen algún impacto clínico, necesitamos colocarnos una meta. Esa meta se le conoce como requisitos de calidad o especificaciones de calidad analítica. Hay diferentes formas de poder obtener estas metas y una de las más comunes que los laboratorios emplean son por regulaciones internacionales. Dentro de ellas, CLIA, que es un ente regulador norteamericano, tiene una gran presencia, ¿no?, en los laboratorios clínicos y por lo tanto vamos a tomar la referencia de ellos, ¿no? La fuente va a ser CLIA, por ejemplo 2019, esa sería nuestra referencia. Y para el caso de CLIA nos dice que la glucosa, porque es la prueba que estamos evaluando, tiene un requisito de calidad igual al 8%. Y aquí también al 8%. Entonces, esa es mi meta. Tengo el error total y lo vamos a comparar contra este criterio. 6.18 ¿es menor que 8? Sí. Por lo tanto, estamos aceptados. 3.81 ¿es menor que 8? Sí. Por lo tanto, estamos aceptados. ¿Qué pasaría si el error total fuese más grande que el requisito de la calidad? Aquí me debería salir rechazado, ¿verdad? Vamos a ponerle acá 9. Ya tengo un rechazo, ¿no? Como que esta parte ya está configurado con condicionales para que me salga aceptado o rechazado.
Y por último, vamos a calcular el valor sigma, que el sigma es un indicador de calidad, es decir, qué tan confiables, qué tan buenas son nuestros resultados para esta prueba de la glucosa. El valor sigma se calcula tomando como referencia el requisito de la calidad, restamos, y está en porcentaje, ¿de acuerdo? Restamos el sesgo y lo dividimos entre el coeficiente de variación. Si aplicamos la fórmula, esto va a ser igual, paréntesis, requisito de la calidad sería 8% menos el sesgo 1.4, y esto lo dividimos entre el coeficiente de variación. Si se dan cuenta, todo está en porcentaje. Y nos da un sigma de 2.76 para el nivel 1, y para el nivel 2 va a ser igual, paréntesis, requisito de la calidad menos sesgo entre coeficiente de variación. 5.64. Mientras más alto es el valor sigma, me dice que mi metodología es más estable, que es más robusta, que es mejor. Mientras más bajo es el valor sigma, tengo una metodología que no es muy buena, ¿no? O que tiene algunos problemas y por ahí podríamos mejorarla. En situaciones normales se espera que nuestro valor sigma esté por encima de 3 como mínimo. 4 sería ya algo relativamente manejable, mejor. 5, algo muy bueno. Y por encima de 6, una prueba excelente, ¿no? Es decir, que tiene un buen desempeño. Aquí tengo un sigma de 2.7 y un sigma de 5.6, ¿no? El problema está en el nivel 1. Nuestro sigma está muy bajo. ¿Esto a qué se debe? De repente la meta de calidad, ese requisito de calidad que hemos colocado es muy exigente. Es muy exigente para la plataforma analítica que nosotros tenemos. De repente estamos trabajando con un equipo semiautomatizado, de repente con un equipo automatizado, pero que de por sí los reactivos no son tan estables. Eso hace que presente mayor variabilidad mi prueba y este coeficiente afecta a la estimación del valor sigma, ¿no? Porque recuerden que divide, ¿no? Este coeficiente divide a la diferencia entre el requisito menos el sesgo. Si mi metodología es más estable, los coeficientes van a ser más pequeños. Y al ser más pequeño el coeficiente, el valor sigma empieza a aumentar. Vamos a jugar con los números para tratar de disminuir este coeficiente de variación. Como ustedes han visto, yo acá he colocado datos, ¿no? En el nivel 1, datos aleatorios, datos al azar. Si nosotros empezamos a colocar mediciones que sean muy parecidas entre sí, van a ver que ese coeficiente va a empezar a bajar. Por ejemplo, acá tengo 92, 90, 89, 81, 90, 91, 89, 93. Desde aquí ya empezó a variar. 93, 87. Si nuestros valores acá fuesen más cercanos, por ejemplo 91, por ejemplo acá 89, por ejemplo acá 92, aquí por ejemplo 87, aquí por ejemplo puede ser 89, y aquí por ejemplo 91. Solamente he modificado algo de 7 datos, que los he colocado que sean muy parecidos a los otros valores, ¿no? Vamos a ver cómo ha impactado en el coeficiente de variación. Miren el coeficiente. Ahora bajó a 1.86. Estaba en 3, en 2 puntos y tanto, ahora está en 1.86. ¿Cómo eso impacta en el valor sigma? Ya empezó a subir. Ahora tengo 3.8. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante monitorear que nuestras mediciones día a día sean muy parecidas entre sí, que es lo que nosotros esperamos. Mientras nuestras mediciones son más parecidas unas con otras, demuestra estabilidad de nuestro procedimiento de medida. Lo mismo para el nivel 2. ¿De acuerdo? Entonces, otra situación es que de repente la meta es muy ajustada, es muy chica. Y el laboratorio recién está empezando, entonces dice, no, CLIA es muy exigente para lo que nosotros tenemos. Puedo seleccionar otra meta. De repente me voy por estado del arte, tomando como referencia especificaciones mínimas consensuadas, que es una fuente española, del año 2015. Especificaciones mínimas consensuadas 2015. Y la meta, según esta referencia, me dice que el requisito de la calidad está en 12%. Si se dan cuenta, al aumentar el requisito de la calidad, mejoró notablemente nuestro valor sigma.
Entonces, esto es algo que todavía no está definido, al menos para los laboratorios clínicos, es decir, queda abierto. Los laboratorios clínicos tienen la potestad de poder elegir cualquier requisito de la calidad, siempre y cuando cumpla con la calidad de los resultados que tiene previsto. No es lo mismo elegir un requisito de calidad para pruebas críticas, es decir, en el cual nos permitimos menor error, que para pruebas de repente que son de tamizaje o pruebas que un laboratorio reporta dentro de una campaña, por ejemplo, ¿no? Que son pruebas en las cuales nos podemos permitir un poco más de error. Si son pruebas que van a apoyar el diagnóstico, esperamos que nuestros errores sean lo más pequeñitos posibles, es decir, este error total sea pequeñito. Y para eso también debemos colocarnos metas exigentes, ¿no? Metas más pequeñas. Pero si nuestro laboratorio realiza pruebas de rutina, tamizajes, podríamos por ahí adoptar metas que sean un poquito más permisibles, ¿no? Esto, lógicamente, también va de la mano con la prueba que estamos evaluando. Aquí, por ejemplo, podemos dejarlo en 12% y tenemos nuestros valores sigmas de 6 y 9.1. Bien, entonces, esos, por ejemplo, son los registros que nosotros podemos asociarlos a las gráficas de control de calidad. ¿De acuerdo? Recuerden que coloquen sus datos, valores obtenidos, uno a uno. Ya la fórmula para esta plantilla ya está configurada con los datos de aquí. Y cuando suceda algún evento o alguna situación inesperada, coloquen las observaciones o comentarios, así como hemos colocado acá. El responsable del procesamiento de los materiales de control y quién es el responsable de la verificación de los materiales de control. En algunos casos, por ejemplo, algunos laboratorios se procesan los materiales de control en el turno mañana. En el turno tarde se hace la verificación de los controles, es decir, también se involucra al personal de la tarde que sepa cómo está el control, cómo está el comportamiento de la gráfica. Y si tengo un turno noche, también el turno noche. ¿De acuerdo? Eso va a depender mucho de cada laboratorio. Ok, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto a lo que les he venido mostrando en esta presentación? Si tuviesen algún comentario, alguna duda, por favor lo pueden hacer. Buenas noches, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. licenciado. Sí, licenciado, una pregunta, con relación me parece muy interesante la plantilla porque es in situ, ¿no? Que se hace la corrección de los puntos que están fuera. En el caso, ¿cómo aplicaríamos el test de Group? Ok, el test de group se aplica para evaluar, es una herramienta, es un filtro estadístico para evaluar valores atípicos o valores aberrantes. Usualmente cuando Ajá, trabajamos cálculos iniciales, por ejemplo acá, nuestros primeros 20 puntos, ujú, aquí nosotros, según lo que nos dicen las referencias, como son 20 puntos obtenidos en condiciones de rutina, se espera que no existan valores atípicos. A no ser que en estos datos, por ejemplo, obtenga un 50, que es un valor totalmente diferente, ¿no? Porque son condiciones de rutina. Ustedes podrían aplicar un test de groups asociando a otra plantilla en el cual puedan evaluar estos datos iniciales, ¿no? Y con ello dar la validez de que no se encuentra ningún valor atípico en esta sección de datos y con eso la media y el desvío estándar serían adecuados para poder elaborar su gráfica de control. O sea, el test de group sí lo podrían aplicar para esos primeros 20 puntos, pero en esta plantilla al menos no lo hemos contemplado esa parte del análisis estadístico, pero sí lo podemos utilizar con otra plantilla. De repente en una nueva versión de este formato se puede incluir por acá un análisis estadístico para el test de groups, ¿no? Considerando estos puntos. Nosotros tenemos una plantilla adicional para elaborar estos test de groups. Así que vamos a ver si lo podemos colgar también en la plataforma para que ustedes la puedan descargar. Y esa plantilla en realidad es sencilla. Voy a ver si la puedo
Si lo puedo buscar ahora para mostrarles. Que corresponde más que nada a un filtro estadístico, ¿no? Y en ese filtro estadístico ustedes em, pueden colocar la información de los datos medidos y saber si tengo algún valor diferente a los demás que pueda ser excluido. Aquí, por ejemplo, ustedes visualizan una plantilla para evaluar justamente valores atípicos con el test de groups, ¿no? El test de group, nuevamente les repito, sirve para poder evaluar valores atípicos. Entonces, en esta plantilla nosotros vamos a colocar, tenemos chance de colocar hasta 200 valores en la columna amarilla y saber si tengo un valor atípico o no. Vamos a tomar los datos de nuestro ejemplo para la glucosa. Por ejemplo, acá tenemos nivel 1, seleccionamos los 20 primeros datos, ¿de acuerdo? Copiamos y esos datos los vamos a pegar aquí, en esta columna amarilla. Pegamos. Cuando peguen datos de otra plantilla, de otro Excel, para este formato recuerden solamente copiar los números. En este desglosable que sale, tocan la opción y le dan solamente que copie valores. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Para que no se distorsione el formato. Si se dan cuenta, mantiene el formato de la plantilla. 1, 2, 3 solamente. Esta opción de acá, pegar valores. Tiene los datos y le damos que calcule. Cuando le ponemos calcular, si se dan cuenta, acá apareció la letrita no. Significa que no, en todos estos 20 datos no tengo ningún valor atípico. Significa que todos los datos son muy parecidos unos con otros. En el lado derecho, me genera la estadística descriptiva, la media, desvío estándar y la cantidad de datos obtenidos. Lo mismo que hemos hecho para el nivel 1, podemos hacer para el nivel 2. Vamos a nuestra plantilla, volvemos al nivel 2, la glucosa, copiamos los 20 datos, volvemos a nuestra plantilla del test de groups. Como lo quiero utilizar, acá le pongo limpiar, ¿de acuerdo? Para que se borren los datos. Vamos a ver si me permite pegar. Y aquí ya pegamos los datos del nivel 2. ¿De acuerdo? Pegamos los datos del nivel 2. Nuevamente, cuando le damos pegar, nuevamente aquí le habilitamos la opción pegar valores, 1, 2, 3. Y le damos que calcule. Entonces, para estos datos me dice que no tengo ningún valor atípico. Esa es la media, desvío y la cantidad de puntos que nosotros estamos ingresando. Por lo tanto, para la glucosa ya hemos pasado el filtro nivel 1, nivel 2, y no hay presencia de un valor atípico. Si no hay presencia de valor atípico, significa que estos datos son adecuados para poder elaborar mi gráfica de control. Por lo tanto, esta media y este desvío los puedo utilizar para mi gráfica de control. ¿De acuerdo? Entonces, es así como nosotros podemos trabajar con plantillas paralelas. Las dos plantillas que les acabo de mostrar va a estar colgada en el aula virtual para que ustedes la puedan descargar. Bien, si tuviesen alguna pregunta o algún comentario adicional. Buenas noches, César. Habla Víctor, de acá de México. Saludos. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué Pues tal? aquí, encantado de tu presentación, tan clara. Quería preguntarte cuál es tu recomendación para, pues, tener una buena práctica en la selección del error total máximo permitido. Ya ves que, pues, está como, pues, un poco abierto el camino, ¿no? Eh, Entonces, pues, a veces nos hablan de este algoritmo. A veces hay quien estima la métrica sigma para seleccionar el error total que mínimo le dé un sigma de 4. ¿Cuál sería tu recomendación para hacer una selección del error total máximo permitido, vamos a decir, razonable, ¿no? Que no nos vaya a dar métrica sigma de 15, pero tampoco que nos ahorquemos ahí con la selección de las reglas de control. Bueno, esa es una pregunta, y la otra, si me lo permites, es eh, una vez que estableces la media y la desviación estándar inicial, supongamos que mantenemos el mismo lote de control a lo largo de un año. Eh, Hay algunas personas que me han dicho que debo de dejar fija la media y la desviación, y pues
para poder observar justamente el comportamiento en torno a esos valores. En otros eventos me dicen, no, es que la media y la desviación debe reflejar el desempeño actual del método, entonces hay que estarla ajustando, por ejemplo, cada mes. Y bueno, pues de pronto cuando ves desplazamientos de la media, desplazamientos francos, por ejemplo, si cambias el lote de reactivo en algunas plataformas, se ve luego el impacto, ¿no? En el cambio de la media. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios cuando hay que ajustar la media? Y por ejemplo, si yo tuviera aplicado una regla de error sistemático por la métrica sigma que me arrojó el del método, ¿cómo decirte? Por ejemplo, si yo tengo la regla 8X como regla de control, como regla de rechazo, y yo ya sé que mi método, cuando cambio el lote de reactivo, va a haber un desplazamiento de la media, pues va a llegar un punto en el que voy a tener 8 puntos, pues ya violando la 8X. Pero yo ya sé que eso no se debe, o sea, eso es normal porque hay un cambio en el lote de reactivo y a la vez mi planificación me arroja la 8X como regla de rechazo. Entonces, pues me tendría que esperar a tener, no sé si esos 8 datos ya sean suficientes para hacer una media, una nueva media, o cómo son estos criterios, porque ahí hay cosas que a veces no me quedan claras en los libros. Sí, claro. Bueno, Víctor, gracias por los comentarios en realidad. Y eso es lo que nosotros vemos cuando se lee información, ya sea en libros o a veces escuchamos alguna presentación, y como bien mencionas, a veces encontramos esas, no discrepancias, sino a veces como que no todo concuerda como quisiéramos, ¿no? Es la teoría llevada a la práctica, y sabemos que en la práctica nos encontramos con una infinidad de situaciones. Respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo seleccionar una meta de error total máximo permitido que sea un poco representativa de nuestra metodología, ¿no? No es lo mismo tener una plataforma robusta, una plataforma líder a nivel mundial, que tener una plataforma pequeña, semi-automatizada y encima que tenemos de repente cambios reactivos constantemente. Y eso va a depender mucho de la logística de cada laboratorio. Lo que en mi experiencia hemos podido trabajar en algunos laboratorios, definir esa meta de calidad que sea más real en función a la plataforma analítica que están trabajando, es primero revisar la información del inserto, ¿no? De fabricante, sus estudios de validación, que usualmente lo declaran en los insertos, y esa información, por ejemplo, del coeficiente de variación, tenerlo como referencia, porque es un coeficiente de variación obtenido en condiciones de precisión intermedia, condiciones de rutina, y a ese coeficiente hacemos una simulación llevándolo como si fuese a un estado del arte, ¿no? Sabemos que para llevar o para obtener una meta de calidad por estado del arte, al coeficiente de variación, un coeficiente de variación representativo, en este caso del fabricante, lo multiplicamos por 3 y con eso tenemos una estimación de manera provisional de una meta de calidad por estado del arte. Entonces, es así más o menos como nosotros vemos qué tipo de objetivo analítico, qué tipo de requisito de calidad podemos calzar. Eso para no estar ni obtener sigmas muy grandes, ni tampoco estar ahorcándonos, ¿no? Como bien lo dices, con requisitos o con metas que son muy ajustadas y que por más que haga lo que haga en mi plataforma, siempre voy a tener estos rechazos o estos valores sigmas muy bajos. Oye, Porque pero te quiero hacer un comentario de esto que viene en los insertos, si no me lo permites. sí, Pensando que estamos en un ámbito netamente académico y que no hay conflictos de interés con marcas, lo digo en mi carácter de un mortal común y corriente, usuario de la vida real, digamos, ¿no? claro. Hay una plataforma, mejor no digo marcas porque me voy a sentir mal, que parece que estoy hablando mal de una marca, pero hay una plataforma de estas marcas, digamos, robustas, que haciendo la verificación del desempeño, los coeficientes de variación, hay 2 marcas que he identificado, que los coeficientes de variación que te ponen en los insertos no son alcanzables en condiciones de rutina. Entonces, cuando te volteas con el proveedor, le dices, oye, es que no alcanzo mi coeficiente de variación que viene en tu inserto. Entonces, te sacan un papel debajo de la mesa, debajo del escritorio, imagínatelo. Dice, no, ¿qué crees? Que esos del inserto no son los buenos. Aquí está el que sí puedes alcanzar.
Entonces también yo creo que hay que ser cuidadoso con usar ese coeficiente de variación del inserto, porque a veces, bueno, ya te hablo de la experiencia de la vida real, ¿eh? Resulta que esos coeficientes de variación que están en los insertos son bien pequeñitos, que ya he identificado 2 marcas que no son alcanzables. Y entonces ya hasta que no reclamas te sacan otro papel donde te dicen que, pues, que siempre no, que el coeficiente de variación es más grande. No sé si les ha pasado eso, digo, porque si me voy a basar en el del inserto para darme una idea del error total, pues resulta que a veces los fabricantes te sacan otro papel diferente al del inserto. No Sí, sé la cuál sea. verdad, sí, la verdad lo que mencionas nos ha pasado también. Y hemos recurrido, como bien dices, nuevamente al proveedor y nos sacan especificaciones más grandes, ¿no? Y eso también es importante cuando nosotros leamos los insertos, saber con cuántos datos el fabricante ha hecho su estudio y lo ha declarado en el mismo inserto comercial, ¿no? Que viene con los estuches de los reactivos. A veces cuando leemos esa información nos dice que se trabajaron 21 puntos, ¿no? Por decir un número cualquiera. Pero ya cuando hacemos los estudios y nos comparamos contra esos coeficientes, son coeficientes muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, muy chiquitos, que prácticamente no es alcanzable por cualquier laboratorio en condiciones de rutina, por más controlado que esté. Entonces, en esas situaciones, nosotros, el proveedor, mejor dicho, ¿no? Nos entrega otra carta en la cual nos dice, no, los coeficientes son estos, más agrandados, más reales, y con esos valores compárate. Entonces, cuando uno va a generar una meta de calidad, volviendo al tema, debemos primero tener la fuente verídica de los estudios de validación, no de la información comercial, ¿no? A veces por tema comercial, en los insertos colocan coeficientes más pequeñitos para que puedan postular y puedan ganar, no sé, ciertas licitaciones tal vez, pero esa no es la información real de la validación, sino la otra información que lo tienen ahí bajo la mesa, ¿no? Cuando queremos buscar estos requisitos de calidad es trabajar contra esos coeficientes, ¿no? Los coeficientes del estudio de validación. Ya sabemos que para la validación el fabricante emplea protocolos robustos, mayor cantidad de datos, mayor cantidad de días, y eso justamente nos ayuda a saber la representación de la metodología, ¿no? Qué tan bueno son los coeficientes y con ello podemos postular o podemos intentar llegar a una meta de calidad que sí va a ser alcanzable por nuestro laboratorio. Entonces, eso sería una primera situación que se puede dar, ¿no? En el caso de no tener esa información real. Trabajar siempre con la información de validación. Por eso nosotros debemos ser muy acuciosos cuando leemos la información, ¿no? Saber con cuántos datos trabaja. Si tengo 20 datos, 21 datos, 30 datos, eso no es información de validación. Debo tener como mínimo 60, 80. Hay algunos fabricantes que trabajan con 100, 120 datos. Entonces, esa información es más robusta. Y con esos coeficientes, multiplico por 3 y trato de encajar un requisito de calidad que sea alcanzable para nuestra plataforma analítica, ¿no? Y eso sí es algo que nos ha pasado también y es algo que a veces la mayoría de laboratorios no lo contempla, ¿no? Queremos alcanzar algo, pero bajo nuestras condiciones prácticamente es imposible. Bien, entonces, eso sería una parte de la pregunta que habías colocado y la otra es... Gracias. Oye, te agrego otro caso todavía más tétrico. Hay marcas en sistemas abiertos que dicen mi reactivo lo puedo programar en equipos abiertos, ¿no? Pero nunca te dan la validación en esos equipos. Haz de cuenta que la marca A te la programan para usarla en el equipo B y en ningún lado te dan la validación. O sea, no te dicen cómo validaron el desempeño de su reactivo en ese equipo que no es de la misma marca. No sé si también les ha pasado, porque ahí te quedas con una lagunota, ¿no? Te cuento que sí nos ha pasado y hemos tenido una situación muy comprometedora, ¿no? Con los usuarios del laboratorio y sobre todo con la casa comercial, porque cuando solicitamos la información de validación no existe esa información y ellos solamente se remiten a la información del inserto que ha sido obtenido con otra plataforma analítica, supuestamente una plataforma homogénea, pero hay equipos que se fabrican y ahí pueden entrar distintas marcas de reactivo. Entonces, esa información no es necesariamente representativa de la información del inserto. Puede que esté Y lo, mejor,
Sí, puede que sea mejor, pero en la mayoría de casos, al menos a lo que he podido visualizar, son peores, ¿no? O sea, el desempeño no es muy bueno. Lo barato sale caro, perdón por interrumpirte, ya te dejo. No, sí, está bien. Y eso es importante, ¿no? Entonces son algunas experiencias, como bien lo menciona Víctor. Víctor es un amigo de México, muy metido en estos temas de calidad, tiene mucha experiencia también y nos menciona estas situaciones que a veces a nivel de laboratorio, estamos en un solo ambiente, no conocemos cómo se mueven los distintos laboratorios, ¿no? Cada cosa que a veces nos encontramos, pero es muy enriquecedor por un lado, desde el punto de vista académico, y por el otro lado también es un poco tétrico, ¿no? Saber cómo están trabajando los laboratorios, sobre todo si no tenemos una referencia, ¿no? Un estudio de validación que dé soporte al desempeño de nuestras plataformas analíticas. Si de inicio no tenemos ese soporte, no podemos postular a ver qué tipo de error máximo permitido podemos entrar, ¿no? Porque nos falta información para poder llegar y con ello poder obtener una meta que sea más o menos referencial para nuestra plataforma. Entonces, en realidad ese es un tema muy debatible, ¿no? Y sería bueno de repente generar un foro o algo para poder discutir altamente o bastante, ¿no? Sobre ese tema que justamente mencionas. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta que era sobre la media, ¿cómo tomar, ¿no? Acá, por ejemplo, en la gráfica. Cuando hay cambios drásticos, tengo un comportamiento y de un momento a otro los datos cambiaron. Vamos a poner acá datos un poco más grandes, ¿no? Para que se entienda un poquito más. 102, 103, 100. Se suele dar cuando existen cambios en los lotes de control o de repente en el lote reactivo. Vamos a agrandar esto un poquito para que se vea. Creo que me pasé. Cuando se dan este tipo de cambios, lo que se recomienda es tener puntos de corte, porque mantener una media durante mucho tiempo en realidad es muy complicado, ¿no? Prácticamente en condiciones de rutina, eso me va a llevar a tener mucho rechazo, muchas alarmas. Por ejemplo, esto, ¿no? Ahora, lo mismo sucede para el nivel 2. Vamos a poner para el nivel 2. A ver, ¿de dónde empecé? Desde acá, ¿no? Vamos a ponerle 300. Ya. A ver, disculpen ahí la demora. Ya traté de entender un poquito más lo que nos decía nuestro amigo Víctor. Tenemos acá un comportamiento, nuestra media, y de un momento a otro los valores empezaron a elevar. Esto se puede dar porque de repente hubo acá una calibración, y al calibrar se pueden mover los datos tanto de nivel 1 nivel 2, o puede haber un cambio de lote reactivo. Se visualiza eso de acá. Si nosotros ya tenemos reglas asociadas según nuestro esquema de planificación para monitorear justamente estas situaciones, lo que nosotros usualmente hacemos es generamos puntos de corte. Es decir, ok, acá hubo una calibración, ¿no? El día 24. Esta población de datos corresponde a un comportamiento y del día 24 esto corresponde a otro comportamiento. Tendríamos que valorar cuánto es el sesgo de las nuevas mediciones. Como estamos trabajando con el mismo lote de material de control, estas mediciones van a tener un sesgo. Y estas otras mediciones van a tener otro sesgo. Para ello podemos colocar metas para sesgo, que va a depender de nuestro requisito de la calidad, dividido entre 2. Se espera que este sesgo no lo supere, y eso como un requisito mínimo. Y cuando queremos elaborar nuestra gráfica, simplemente deberíamos tomar esta información nueva, reactualizar nuestra media para que estos puntos caigan, y estos datos simplemente no considerarlos, ¿no? Para el análisis estadístico. Una El duda, tema... perdón que te interrumpa.
Sí, Víctor. Como vamos en el día 23, ¿no? El día 23, Sí, día 23. calibramos o cambio de Vamos. loteo que ya digo, ya sé. Entonces llevo 2 datos en este ejercicio, en este ejemplo, arriba de una desviación estándar. Entonces, cuando estoy en el día 24, si yo tuviera como regla de control la 4.1S, 4 puntos consecutivos arriba de una desviación estándar, y con los 2 niveles de control, el segundo día ya juntara esos 4 datos, estaría obligado a rechazar la corrida, pero mi conflicto es, o sea, no lo voy a corregir porque cambié de lote de reactivo. Entonces, no sé si en ese periodo, o sea, es un comportamiento que yo ya conozco, no es que apenas me vaya a dar cuenta. Entonces, si en ese periodo sea válido decir o poner una, digamos, ¿cómo decirte? Temporalmente, aunque suene a sacrilegio lo que voy a decir, no hacer válidas esas reglas en tanto yo no ajuste la media, pero no sé eso, vamos a decir, qué tanto haga ruido, el no hacerle caso a una regla que derivó de una planificación y que no voy a poder corregir ese error sistemático porque es un comportamiento, vamos a decir, natural por el cambio de lote de reactivo, que es lo que yo he observado mucho. No sé qué se puede hacer ahí, porque si yo tengo una regla de control 4.1S o 8X, pues la voy a violar a los 4 días, por ejemplo, ¿no? No sé qué podemos hacer ahí de hacer una excepción, es la palabra, a la aplicación de esa regla de control, dado el comportamiento ya, vamos a decir, caracterizado de mi metodología. Claro, aquí por ejemplo, si son laboratorios que están enfrentando constantemente procesos de auditoría, debe estar todo documentado, ¿no? Una opción se me ocurre ahora, en la gráfica de control de calidad interno, en el día 24, poner comentarios de que hubo cambio de lote reactivo y se va a actualizar la media cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando tengan 10 puntos acumulados. Entonces ya tengo un precedente de que ya sé que desde aquí hubo una calibración y estamos acumulando. Entonces, por lo tanto, colocarle en el comentario, ¿no? Las reglas, según el esquema de planificación, asociadas a errores sistemáticos, dejarán de evaluarse mientras no se actualice la media para el nuevo lote de reactivo. Se me ocurre algo. Nosotros que estamos en el laboratorio, al menos creo que podemos entender esa referencia para no generar o una observación o una no conformidad del manejo de esta gráfica de control. La otra opción, que me parece un poquito en temas prácticos, que no todos los laboratorios lo pueden llevar, y es también como recomiendan, es que antes que se me acabe, por ejemplo, un lote de reactivo, lo calibre antes y que lleve de manera paralela el lote de reactivo en uso y el lote de reactivo nuevo, es decir, llevar el material de control en ambos lotes. Como mínimo unos 5 días para poder obtener una cierta cantidad de puntos. Y una vez que se me acabe el lote antiguo, como ya se ha calibrado el lote en uso, yo voy a tener una cantidad de puntos con los cuales voy a poder actualizar un valor medio. Y con ese valor medio ya empiezo a llevar mi gráfica de control de calidad. Y menciono que esto a veces es poco práctico por el tema del costo que repercute y por el tema de tener 2 reactivos a bordo. Y a veces tener uno en stand-by y otro en uso puede generar un poco de confusión. Entonces, en temas prácticos, en la teoría suena bonito, pero en la práctica es donde que a veces cuesta trabajo poder llevarlo. Entonces, una de las, no sé, de las situaciones que se me ocurre ahora es poder documentar esto de acá, ¿no? Y de repente el laboratorio de manera interna, en su procedimiento de control de calidad para la elaboración de gráficas de control, a pesar que lo mínimo que nos dicen de cantidad de puntos válidos para poder actualizar una media, algunas referencias varían, que van entre 8, 10, 12 puntos. De repente, para estas situaciones específicas, de manera interna el laboratorio puede decidir trabajarlo de repente con 5 puntos, con 6 puntos como mínimo, justamente para evitar que se generen reglas de control que nosotros sabemos que no son reglas que van a tener un impacto en el procesamiento de las muestras de los pacientes, sino es un evento
puntual asociado a que hubo una calibración de por medio con un nuevo cambio de reactivo y que eso está generando ese desplazamiento, ¿no?, de todos mis datos, en este caso hacia el lado superior, pero no significa que los datos estén erróneos o sean valores inválidos, simplemente es momentáneamente hasta que tengamos una suficiente cantidad de puntos y reactualizamos la media y de ahí en adelante podemos llevarlo, ¿no? Entonces, eso es, no sé, es algo que ahorita se me ocurre, que he visto que algunos laboratorios, al menos en los que he podido trabajar, colocan esa observación, ¿no? Y para temas de auditoría, leyendo esa parte lo podemos entender y podemos justificar, siempre y cuando el impacto que tenga de ese desplazamiento no sea significativo, ¿no?, con respecto al valor medio o al valor objetivo con el cual se está comparando para ese determinado lote de material de control. Bueno, tal vez sea tema de otro evento, pero ya ves que hay que validar la nueva media y algunos recomiendan con esa media objetivo que llamas, y no sé qué tanto aplicar aquí lo del error sistemático crítico o el otro estadístico que le llaman esto que es la capacidad del proceso, ¿no? Sí, capacidad de proceso. Ajá, entonces no sé, bueno, eso nos lleva a lo mejor a temas más avanzados, no lo sé, pero que creo que son relevantes, o sea, tal vez no son tan avanzados, porque a veces me da temor de estar ajustando y ajustando medias, y lo primero que pienso es esto que estoy viendo con el control que se está desplazando porque cambié el lote de reactivo, ¿qué tanto le está pegando a los pacientes? O sea, un paciente de seguimiento que venía con un valor y de pronto, pensemos hospitalizado, cambió de lote de reactivo y el control me está alertando de ese desplazamiento, ¿qué tanto voy a estarle pegando ahí al valor de seguimiento de un paciente? Entonces, ahí como que todavía hay mucha tela de dónde cortar para que aquí en este club de calidad nos vayan orientando. Sí, claro que sí. Eso también se puede responder con la evaluación de cambio de lote reactivo, aunque es evaluar el lote candidato antes que se transforme en lote en uso, evaluar cómo está su comportamiento y la evaluación justamente se hace no solamente con materiales de control, sino también procesando muestra de pacientes. Evaluamos los dos tipos de soluciones, por decirlo así, muestra de pacientes y materiales de control, con el lote que esté en uso y también con el lote candidato, con el lote que queremos utilizar. Si no hay un impacto, y eso se puede evaluar en términos estadísticos, si no hay un impacto, entonces podemos trabajar tranquilamente con el lote nuevo. Y por ahí va a haber ese desplazamiento de los datos, ¿no?, ya sea hacia arriba o hacia abajo, acumular puntos, actualizar la media y de ahí llevarlo en adelante, ¿no? Pero ya estamos evaluando el impacto, que es lo más importante, considerando muestra de pacientes. Entonces, para eso también hay un protocolo. En realidad hay diferentes fuentes, ¿no? La CLCI tiene su protocolo, el EP26, pero hay otra fuente que es más práctica, ¿no? Y eso lo trabaja la Universidad Johns Hopkins para aquellos laboratorios de investigación, con menos cantidad de replicados entre muestras de pacientes y materiales de control. Se genera un análisis estadístico, unas fórmulas que en realidad son muy sencillas, y hay un criterio de aceptación, ¿no?, que no supere un desvío estándar, ¿no?, del comportamiento del lote que voy a acabar con el lote que voy a empezar. Si no hay esa superposición, entonces quiere decir que no va a tener un impacto o una repercusión de mediciones totalmente diferentes con el lote antiguo que con el lote nuevo, también aplicando para muestra de pacientes. Pero sí, hay mucho tema ahí por tratar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pues sí, me ayudó mucho la respuesta. Muchas gracias. Ok, Víctor, gracias por la participación. La realidad que hay muchas interrogantes con respecto al manejo de control de calidad, y nosotros que estamos en el día a día salen mucho más preguntas todavía, ¿no?, cada vez que tocamos estos temas. Por más que parezcan sencillos, pero siempre hay cosas para seguir preguntando, para seguir aprendiendo. Bien, entonces, no sé si tengan alguna otra consulta, otra pregunta con respecto a este tema que hemos tratado en esta oportunidad. Bien, ok, entonces sí. Bueno, agradecer nuevamente por su participación en este club de calidad. Estamos recién con la sesión número 2. Hay temas variados, ¿no?, una miscelánea de varias cosas de laboratorio. Esperemos que cada tema que nosotros vayamos presentando sea de
de utilidad para ustedes y que poco a poco lo vayan implementando en el laboratorio en el cual ustedes estén trabajando. Entonces, para esta sesión vamos a dejar disponible esta plantilla que hemos trabajado en Excel y también la otra plantilla para evaluación de valores atípicos utilizando el test de groups. Cualquier consulta lo podemos hacer mediante los foros virtuales y ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Bien, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, nos estamos viendo.